Bueno, estamos viendo una serie de temas. Si usted no los ha visto, puede después ver las repeticiones cuando quedan grabadas acá. Pero el sentido de esto, de repetir y reiterar estas verdades que Dios está trayendo a nosotros, no es solo para escucharlas, no es solo para saber un tema, sino es para poder practicarlas y poder parecernos a Jesús. Eso es lo que Dios quiere, que nos parezcamos a Jesús. Entonces tenemos que pedirle a Dios que Él obre en nosotros milagros para que toda esa carnalidad que a veces nos impide parecernos a Jesús, realmente pueda salir de nosotros y podamos ser verdaderos discípulos. Estamos viendo el tema conformados a la imagen de Jesús. Dios quiere conformarnos, hacernos que nos parezcamos a Jesús. Esa es la meta de por qué existimos. Es verdad que Dios nos salva, Dios nos perdona, pero eso es el inicio. Dios quiere que tú y yo nos parezcamos a Jesús. Y realmente eso es lo que trae el verdadero significado. Esto es lo que significa ser un verdadero discípulo. Que nos parezcamos a Jesús. Un verdadero discípulo se parece a Jesús. Dígale al que está al lado suyo, un verdadero discípulo se parece a Jesús. Los que están también allá en la galería le pueden decir al que está más cerca ahí. Un verdadero discípulo se parece a Jesús. Amén. Por eso Él nos quiere conformar a su imagen. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 29, que dice: porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Para qué Dios nos predestina o para qué Dios pensó en ti o en mí? ¿Para qué? Para que seamos conformados a la imagen de Jesucristo. Ese es el plan de Dios. Por eso el propósito eterno de Dios, el proyecto eterno de Dios, lo que Dios ha pensado desde los inicios de los tiempos, por qué Él nos ha llamado, por qué Él nos ha perdonado, por qué Él nos ha salvado, ha sido con este plan y este propósito, que nos parezcamos a Jesús, que seamos conformados, hechos a la imagen de Cristo. ¿Usted dice amén? ¿Le anima esto? ¿Le anima que nos parezcamos a Jesús? Porque si nos parecemos a nosotros mismos o a otra persona, vamos a estar en serios problemas. Pero si nos parecemos a Jesús, es ahí donde todo cambia, es ahí donde todo se transforma. Entonces Dios quiere formar su carácter, eso es lo que estamos hablando en este tiempo. Dios quiere hacernos discípulos suyos, y para ser discípulos suyos Él quiere que su carácter venga a nosotros. Y hemos dicho que cuando viene su carácter es como una impresión que Él quiere imprimir lo de Él en nuestro ser y en nuestro corazón. Y ahí es donde, por eso es tan importante el carácter. Porque mire, yo mismo puedo decir muchas palabras. Usted mismo puede hablar mucho de Dios, pero en realidad en el fondo lo que habla más de Dios no son nuestras palabras, son nuestras acciones, son nuestros hechos. Y esos hechos son lo que nosotros llamamos el carácter. Por eso nuestro carácter se tiene que transformar. Por eso no basta solo decir yo creo en Dios. Lo que yo vivo, lo que yo actúo, como yo me desarrollo en mi vida normal, es lo que habla si realmente el carácter de Cristo está en mi vida o en tu vida. Por eso necesitamos el carácter de Dios. Amén. Necesitamos parecernos a Jesús. Y estamos viendo algunas características de cómo es Jesús y cómo quiere impregnar su carácter o imprimir su carácter en nosotros. Y estamos leyendo
o estamos viendo aquí en Mateo capítulo 5, que son las bienaventuranzas, ¿cierto? Vamos a leer Mateo capítulo 5, del 1 al 12. Dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Como hemos dicho, esta enseñanza que Jesús dio, dice que la dio en un monte, ¿cierto? Se sentó y todos sus discípulos estaban ahí, mucha gente estaba ahí escuchando. Y esta fue la enseñanza que se conoce, que los primeros discípulos eran adoctrinados con esto. Y cuando digo adoctrinado es porque Dios quería, y desde los inicios la iglesia ha querido que esto esté en nuestras vidas como carácter. Hemos dicho que Jesús enseñaba todas sus enseñanzas. Todo lo que Él enseñaba, todo lo que Él decía, era lo que Él vivía. Él no enseñaba nada que no viviera. Amén. Eso era muy práctico Jesús. Por eso sus enseñanzas son la descripción o son su reflejo de su carácter, de su propia persona, de quiénes son. Y sabe, las enseñanzas de Jesús también deben ser nuestra meta, nuestro anhelo, nuestra oración. Nosotros debemos anhelar parecernos a Jesús. En realidad, si usted viene a una reunión como esta, esto debe ser su anhelo. Yo me quiero parecer a Jesús. Si usted va a una reunión en casa, eso es lo que debiera usted decir. Esto es lo que anhelo, esto es lo que deseo, esto es lo que yo quiero, que mi carácter se parezca al de Jesús. Entonces, en estas enseñanzas que Jesús da, que son las bienaventuranzas, hemos dicho que hay 8 características que queremos aprender de ellas. De hecho, la semana pasada solo vimos una. A ver, ¿quién me puede decir cuál fue la que vimos? Humildad. La pregunta del millón es: ¿cómo ha estado tu semana con la humildad? Porque de eso se trata, practicar lo que venimos a escuchar. Porque si yo solo oigo y no lo pongo en práctica, estoy haciendo, como dice también aquí en la última enseñanza del Sermón del Monte, en Mateo 7, soy un oidor olvidadizo. Lo que estoy oyendo no lo estoy practicando. ¿Y en qué me transformo? En un hombre o una mujer. ¿Cómo dice la Biblia? ¿Cómo? ¿Floja? Religiosa, floja, entendí yo. No, nos pone, más que olvidadizo, nos hace necios. En otra versión dice tontos. Alguien que escucha la palabra de Dios y no la practica, dice, es un hombre tonto, insensato, que construye su casa sobre la arena. Por eso, hermanos, la idea no es que yo venga aquí, porque sería muy fácil que yo dijera, mire, las 8 características son estas, y ya. Pero, ¿cuál es la idea de esto? Es que la pongamos en práctica.
Que usted pueda decir, bueno, esto no está en práctica conmigo, entonces voy a tener que comenzar, primero porque hablábamos de la humildad. Y la humildad decíamos que es el inicio, es el comienzo para que uno sea un discípulo. Es el comienzo para que mi carácter se forme. ¿Por qué? Porque cuando yo soy humilde, voy a confesar mis pecados, voy a abrir mi corazón, voy a decir, esto no está bien. Pero si hay orgullo en mi vida, que es lo contrario a la humildad, yo no voy a abrir mi corazón, no voy a querer que nadie se meta en mi vida, ni en mi carácter, ni en mi forma de ser. Voy a poner una barrera, una roca. Y por eso partíamos diciendo esto. Por eso en Hebreos capítulo 12 dice, no la tengo aquí, pero créame que lo dice así, dice que todos nosotros debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero dice que nos debemos despojar de todo el peso que nos asedia, especialmente del pecado. Y no hay mayor pecado que el orgullo. Desde ahí comienza, podríamos llamar, ese es el pecado original. Por eso es tan importante la humildad. Por eso vimos esto. ¿Para qué? Para que la practiquemos. Es más, yo dije la semana pasada di algunas sugerencias. Cómo usted debe practicar la humildad. Pero yo sé que usted después de aquí se olvida, ¿ve? Y no es que grabamos esto porque yo quiero aparecer en el YouTube. ¿Sabe por qué lo grabamos? Para que usted lo vuelva a ver, pues, hermano, hermana. Para que usted diga, a ver, ¿qué tengo que practicar de esto? Porque yo aquí no veo tomar apunte, entonces entiendo que en un culto quizás es muy difícil ir a tomar apunte. Pero, ¿cómo practico esto? Si no lo vuelvo a reiterar, no lo vuelvo a escuchar, no pongo en práctica. ¿Cómo me voy a parecer a Jesús? Por eso es tan importante. Esto fue la esencia de los primeros cristianos. La didaqué era lo que se enseñaba. Aquí no basta cantar, no basta predicar como yo, no basta parecer un cristiano. Esto se demuestra con nuestro carácter. Esto es lo que nos hace más grandes o más pequeños. Esto es lo que nos hace maduros o niños. Esto es lo que nos hace duros como roca, necios, o nos hace sensatos. Cuando oigo y practico. Entonces, no se olvide, son 8 características. Las primeras 8 que tienen que estar en nuestra vida. La humildad. Y hoy vamos a ver 2 más. La segunda característica de estas 8 que Jesús tenía en su vida también y que nos enseña, la segunda es el quebrantamiento. Dice Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hay diferentes razones por qué las personas lloran. A veces lloramos porque Chile no va a ir al Mundial, porque la U perdió, ¿cierto? Podemos llorar porque nos sentimos mal, cuando alguien nos levanta la voz, lloramos, o cuando alguien nos trata mal en el trabajo quizás, o cuando nos da pena, o cuando, ¿cierto? Ahí vemos una película, no sé, a mí me pasa, a veces veo la película, no sé, La vida es bella y me pongo a llorar. Cuando usted ve una película triste llora, ¿cierto? Hay muchas razones por las que las personas lloramos. De hecho, Dios nos hizo con eso, con emociones para llorar. ¿Está mal llorar? A ver, dígale al que está al lado suyo. No está malo llorar. Dios no hizo. Y no importa que alguien le diga llorón, llorona. Pero cuando Dios habla de este quebrantamiento, lo que Jesús nos enseña aquí no tiene nada que ver con personas que lloran por autocompasión. No está hablando de aquí, ay, de los que lloran por pobrecito de mí, todo me va mal. ¿O por qué? No está hablando de ese lloro.
Tampoco nos está hablando del que llora por ira. ¿Alguna vez usted ha llorado de rabia? ¿Cierto? Por impotencia. Yo he llorado así. Pero no está hablando de ese lloro tampoco, sino que Jesús aquí está hablando de identificarse o de llorar por los que están sufriendo. Es de que nosotros lloremos con los que lloran. Nos está hablando de ser sensibles, empáticos, de identificarnos con el dolor de otros. Lo contrario a esto sería ser insensible, indiferente ante el prójimo y ante Dios. Por eso Jesús pone como bienaventurado, como dichoso, como felices, como Dios bendice a los que lloran. Lo que Dios está diciéndonos es que Él quiere que nosotros, nuestro carácter, sea un carácter en el cual también haya lágrimas, también haya lloro, pero no por una autocompasión o por ira, sino por otros. Podríamos decir esta bienaventuranza, podríamos también decirla así: bienaventurados los que se arrepienten profundamente de sus pecados ante Dios y lloran por haberle ofendido. ¿De cuándo que no lloras tu pecado? ¿De cuándo quizás te da lo mismo pecar y ya no lloras delante de Dios? Pero Dios quiere que lloremos nuestro pecado, que no nos dé lo mismo. Podríamos decir también bienaventurados los que se conmueven hasta las lágrimas ante la presencia de Dios al contemplar su amor, su gracia y el sacrificio que Cristo hizo en nuestro favor. ¿Hace cuánto que no lloras en su presencia? ¿Hace cuánto que no le dice, contemplas la cruz y dices gracias por lo que hiciste en la cruz? ¿Hace cuánto que no te conmueves por los latigazos que Dios recibió por ti, por mí? ¿Hasta cuándo o hace cuánto que no lloras por eso? A veces estamos tan acostumbrados. Sí sabemos lo que Jesús hizo, pero ya no lloramos ante su presencia. Cuando quizás le adoramos, cuando estamos cantando, ya no lloramos. Pero Dios dice, bienaventurados. Bienaventurados aquellos que leen la palabra de Dios y reciben luz y revelación y se conmueven y derraman lágrimas de admiración, de gratitud. Cuando lees la palabra, ¿hace cuánto que no lloras porque Dios te habló por la palabra? ¿De cuándo que no te admiras por, Dios está abriendo mis ojos con esta palabra? Esas son las lágrimas que Dios quiere que derramemos. Bienaventurados los que se postran ante la majestad de Dios y adoran al que está sentado en el trono y riegan sus plantas de sus pies con sus lágrimas, como lo hizo María. ¿Hace cuánto que no estás en un tiempo a solas con Dios, llorando? Esas son las lágrimas que Dios quiere en nosotros. ¿Qué importa si no vamos a un mundial? Pues? Sí, pero lo dicen las hermanas, pues, pero aquí los hermanos somos los que tenemos que decir nada. Pues. ¿Cuántos de nosotros nos da pena eso? Pues? Y son otras cosas más importantes, pues ve. Son otras cosas que trascienden. Bienaventurados
los que sienten el dolor ajeno como propio y se identifican con los que sufren y los abrazan, los contienen, se ocupan de ellos, les sirven, les dan palabras de consolación y fe. Bienaventurados. Eso es lo que Dios quiere, ese carácter quiere en nosotros. Porque sabe, Jesús dijo que ellos serán consolados. Ellos, los que lloran por Dios y por el prójimo, son los que serán consolados. Aleluya. ¿Pero por qué Dios no me consuela? ¿Se ha sentido así? Como que Dios parece que no le consolara, no le importara su problema. Pero ¿por qué está llorando? ¿Por qué sufre? Está derramándose frente a Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esta es la segunda característica que Jesús tenía. Esto Él no lo enseñaba solamente con palabras, Él lo vivía. Él miraba a las multitudes y lloraba. Él las servía, Él fue a la cruz. Por eso el quebrantamiento es algo que no solo uno dice, lo tengo una vez. El quebrantamiento debe estar en nosotros como un carácter, como una forma de ser. Cuando le canto una canción a Dios, cuando oro, cuando pienso en la cruz, cuando pienso en lo que Dios hizo por mí, en lo que hace, en su gracia cada día, que no merezco nada, pero es por su gracia. ¿Cómo no voy a llorar por eso? Este carácter es el que Dios quiere poner en nosotros. Entonces, ¿cómo lo vamos a practicar esta semana? Tenemos que decirle, Señor, cambia mi corazón. Sí. Ahí me saluda al que lo esté llamando. Pero tenemos que decirle a Dios, ¿podría apagarlo, querido? Ay, gracias. ¿Podría usted decirle a Dios, Señor, me cuesta esto? Me cuesta llorar por esto. Quizás ha pasado el tiempo y ahora se ha vuelto mi corazón duro, insensible. Llevo tanto tiempo quizás escuchando tu verdad, pero ya no me conmueve cantar una canción. Moriste como un cordero y resucitaste como un león, me da lo mismo decirlo. Entonces, le podemos pedir a Dios esta semana, Señor. Pero para eso tengo que tener un tiempo esta semana de estar frente a Él diciéndole, Señor, yo quiero ahora mismo, Señor, que estoy leyendo la palabra o que estoy orando, quiero tener este quebrantamiento frente a ti. Quiero mirar con tus ojos. Amén. Esa es la segunda característica. La tercera característica es la mansedumbre. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Lo contrario a la mansedumbre es la rebeldía. Uno no puede ser manso si es rebelde. Y si uno es rebelde, no es manso.
Los mansos son los que obedecen con buena disposición, con paz. Los que están siempre dispuestos a obedecer y que tienen paz cuando obedecen. No ponen cuestionamientos. Por eso la mansedumbre es cuando se muestra uno sumiso, paciente, cuando tiene dominio propio. Muchas veces uno puede ver, no sé, a un niño, ¿cierto? Que va y el papá le dice, hijo, siéntate, por favor, o un profesor, etcétera, pero el papá le dice, siéntate, y el hijo no se sienta. Le dice, pero ya te dije, hijo, siéntate, y el hijo no se sienta. Va la tercera vez y le dice, ya le abre el ojo, hijo, siéntate, y el hijo todavía no se sienta. Entonces ya el papá le grita, siéntate. Y ahí, ¿qué hace el niño? Se sienta, pero por dentro está diciendo, pero estoy parado todavía. Muchas veces nosotros obedecemos por miedo al castigo o porque nos están presionando para obedecer. Pero no hay una disposición como la que Dios quiere. No está esa mansedumbre. Por eso la mansedumbre es una actitud interior. Nuestra naturaleza, esa vieja naturaleza, no quiere ser mansa. No es mansa, no la posee. Por eso nosotros debemos pedirle a Jesús, como Él dijo en Mateo 11:29, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero ¿de quién tenemos que aprender? De Jesús. Tiene que ser un milagro, tiene que ser algo que yo le tengo que pedir. Señor, yo quiero esta mansedumbre. No quiero solo obedecer, casi porque me obligan, porque, no sé, tengo miedo de irme al infierno, o porque voy a recibir un castigo. Quiero hacerlo con paz. Quiero tener una disposición siempre a obedecer. Por eso, muchas veces la rebeldía se manifiesta en forma violenta, a través de gritos, peleas, golpes y discusiones. Cuando uno ve a alguien así, uno dice, oh, este es rebelde, o esta es rebelde, porque está gritando, porque se está manifestando. Pero no siempre la rebeldía se manifiesta de forma violenta. También se puede dar de una forma disimulada, con una sonrisa, encubierta y hasta amable. Algunos parecen mansos, pero con toda esa amabilidad que transmiten o que demuestran o que encubren, siguen haciendo su propia voluntad en sus vidas. ¿Cuántas veces a mí me han dicho, oye, pastor, gracias por su consejo, qué buen consejo? Pero después hacen las personas lo que quieren. Hacemos lo que queremos en nuestra vida y nos alejamos de la verdad de Dios. Por eso el manso es aquel que vive en sumisión a Dios y se sujeta a su palabra. Ese es un manso. No cuestiona la palabra, ni mucho menos a Dios. Pero alguien te puede decir, yo no cuestiono a Dios, pero hago mi propia voluntad, entonces estoy cuestionando a Dios. El manso es el que se sujeta a su palabra. Manso es el hijo que obedece a sus padres. Manso es el ciudadano que se sujeta a las autoridades. Manso es el discípulo que obedece a sus pastores. Manso es la esposa que se sujeta a su marido. Manso es el marido que es amable con su esposa. El manso también es el que acepta con paz las adversidades de la vida. Es el que acepta con paz las pruebas, el sufrimiento, las tribulaciones.
Ese es el manso. No se rebela contra las circunstancias diciendo, ¿por qué a mí? Es injusto esto que me está pasando. No lo dice, ni lo piensa, porque es manso. Las acepta con paz. Sabe que todo ayuda bien a los que aman al Señor. Sabe que en el fondo todo es para el bien de uno. Por eso Jesús dijo que son los mansos los que recibirán la tierra por heredad, y no los violentos, los mansos. Sé que muchas veces uno tiene problema con esto. Decimos somos mansos pero no mensos. Pero esto tiene que ver con una actitud del corazón. Y no tiene que ver con bueno, esto sí, esto no, porque a veces eso nos pasa a todos. Que hay cosas de la palabra del Señor que decimos, sí, esto, amén, pastor. Pero otras cosas decimos, no, esto no. Toda la palabra de Dios está para que nosotros la creamos y la obedezcamos. Porque eso nos hace discípulos. Un discípulo es aquel que cree todo lo que Cristo dice y hace todo lo que Cristo manda. Entonces, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Dos cualidades más, dos virtudes más que Jesús tenía y que Jesús enseñaba a sus discípulos: humildad, quebrantamiento y mansedumbre. La pregunta del millón es, ¿cómo voy a practicar esto en esta semana? ¿Cómo le voy a decir a Dios, Señor, yo quiero llevarlo a la práctica? Porque en la medida que yo lo lleve a la práctica es cuando también se va a transformar en mí en un hábito. Y si se transforma en un hábito en mí, se va a transformar en mi carácter, en mi destino, en mi forma de ser. El viejo hombre, el viejo Alexis tiene que morir. Por eso el cristianismo, ¿en qué consiste? En que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Eso es lo que nosotros le llamamos conversión, convertirse, nacer de nuevo. Pero a veces parece que las cosas viejas no han pasado. Parece que lo nuevo no ha nacido. Y esto es lo que tenemos que pedir, que Dios haga un milagro. Póngase en pie. Vamos a orar y pedirle al Señor que Él pueda obrar en nosotros.